y jefa del Departamento de Tutoría Académica en la misma. Fue subdirectora administrativa y también directora de la misma facultad. Ha sido también coordinadora de capacitación del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Facultad de Ciencias de la Conducta y presidenta del Colegio de Psicología del Estado de México. Y sin más preámbulo, sean todos bienvenidos. A continuación, le cedo la palabra a la doctora María Teresa García. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buena tarde tengan todos y todas ustedes. Yo le doy las gracias a la Secretaría de Extensión y Vinculación a través de su Dirección de Apoyo al Estudiante por haberme invitado a esta plática, a esta charla, y por supuesto que me uno también a las felicitaciones del Día del Estudiante. Pues bien, soy María Teresa García Rodea y te doy la bienvenida a mi charla Autoconocimiento. Es importante también comentarte que será una conversación interactiva, por lo que estaré solicitando puedas intervenir. Esto va a ser al azar, por lo que si puedes encender tu micrófono y si es posible la cámara, estaría excelente. Bien, pues vamos a dar inicio. Es un tema apasionante, es un tema de verdad muy interesante y me parece que pues aquí tenemos la primera participación y voy a tomar al azar a Socorro Martínez. Quiero decir que son también estas personas puntuales que quisieron entrar a esta sesión y Socorro, quisiera que me indicaras qué es lo que observas en las imágenes. Hola, buenas tardes. Sí, observo, pues bueno, a varias personas de diversos rasgos físicos, las veo felices. Bueno, una al centro la veo seria, dos. Y pues nada, creo que la imagen que viene a un ladito, no me acuerdo muy bien de ella, pero ha de ser Frida Kahlo, creo. Y ya. De acuerdo. Oye, a ver, coméntame rasgos físicos. ¿Cómo los estarías describiendo? Pues el color de la piel, a lo mejor los ojos, pues a lo mejor el tamaño del cabello, porque algunos lo tienen largo y otros corto. Y ya, creo. De acuerdo. Muchas gracias, Socorro. Bien, entonces nos está describiendo finalmente características físicas. Y esto lo vemos porque es evidente, es solo observar, ¿no? Y empezar a comentar cómo es esa persona. Es mi percepción sobre cómo es a través de esta apariencia física que tenemos. Y después hay otras imágenes, perdón, vamos a verlas. Hay otras imágenes que me gustaría mucho que ahora Josefina Solís nos apoyara. Espérame, porque se me supersaltó esto. Pero aquí estamos. A ver, si quieres, Josefina, abre tu micro. Y igual que lo hizo Soco, dime qué observas en estas imágenes. Si está José, si no, le estaría pidiendo a Sonia Ruiz, por favor. No, sí estoy, perdóneme. ¿Sí? Pensé que me estaban escuchando. No, adelante. Ok, pues veo, bueno, del lado derecho, de mi lado derecho, personas que están haciendo ejercicio, tenis, básquetbol, ciclismo y me parece que es fútbol. Del lado izquierdo, pues veo varias personas con diferentes expresiones, algunos como gritando, enojados, alegres, confundidos, asustados. Yo creo que uno como tipo desesperado.
y uno como que está haciendo fuercitas, un muchachito que está como fuerte. Exacto. Ahora, de los deportistas que estuviste mencionando, ¿te puedes imaginar qué hay detrás de ellos, detrás de su persona, por ser deportistas? Bueno, así como tal no, pero puedo deducir que pues detrás de ellos, ya para tener ese tipo de facilidad en el deporte, pues sí pasaron por esfuerzo, dedicación, tiempo, tal vez alegría, tristezas, ciertos sacrificios. No sé si es a lo que se refería. Muy bien, perfecto. Esto empezamos prácticamente con los rasgos físicos, después ahora estamos en la parte psicológica y hablaba de las emociones, José Gerardo, efectivamente, y eso lo vemos también a través del rostro. Y por otro lado, pues ya una disciplina, ya un interés, una motivación que tienen las personas. Y también comentó algo bien interesante. Yo observo pues ciertos rasgos que le pueden definir una vez que ha elegido, por ejemplo, dedicarse a una profesión, o aunque sea complementaria, pero hay estos rasgos característicos. Entonces, disciplina, compromiso, motivación, interés. Y bueno, vayan viendo cómo estamos constituyendo prácticamente una entidad, ¿no? Ahora la tercera diapositiva que ya estamos acá viendo, le voy a pedir a Karina, si se encuentra, que también nos indique qué es lo que observa. Puede ser tu audio, si quieres checarlo. En caso de que no esté Karina, le estaría pidiendo a María Elena que nos describa, por favor, lo que observa en la diapositiva. Buenas tardes, maestra. Sí, observo una familia comprendida de papá, mamá, hija y abuelitos. Un mundo y por igual un mundo de gente rodeado, ahora sí que el globo terráqueo. La familia la abuelita se observa sonriente, el abuelito serio, la niña contenta y los papás amorosos. Ok. Creo que eso es todo. Es que, bueno, María Elena, además ya de esta descripción, también ya está percibiendo otras cosas. Y esa percepción finalmente viene pues de su propio contexto, de su propia cosmovisión. Entonces aquí estamos ahora ante la esfera social. Esto es que como entidad tenemos rasgos físicos que nos caracterizan, tenemos también rasgos psicológicos y rasgos sociales o características sociales. No llegamos como individuos, sin embargo, se va conformando a través de la relación con otros. Y esto lo estamos viendo desde la familia prácticamente porque ahí es el núcleo donde se va forjando la personalidad. Y esto lo hacemos a través de la interacción con nuestros padres, a través del cuidado, a través del estilo de crianza, ¿no? Una vez que se ha forjado ya esta entidad, entonces empieza a tener relaciones con la sociedad, a intentar adaptarse a un ambiente cultural también muy importante y más allá ahora de lo cultural, ¿no? Estamos hablando prácticamente de varias décadas en donde la frontera pues se abre y tenemos opción también de convivir, de relacionarnos, de comunicarnos más allá. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hablar precisamente de que somos un ente biopsicosocial. Entidad porque existimos, estamos en el ser y estar, y por otro lado también, bueno, pues Aristóteles decía, empezamos a ser un hombre, el hombre es un animal racional, y esto lo decía pues porque a través de nuestro devenir, ¿no?
hemos construido lo que ha sido no solo la satisfacción de necesidades de supervivencia, sino además ha venido un esquema complejo y muy interesante que es el cerebro humano, de cómo funciona y cómo tenemos diferentes procesos psicológicos complejos. Entonces, el ser, además de ser un animal racional, también es un ser racional. Y otro componente importante es la parte humana y ahora espiritual. Y cuando decimos espiritual nos estamos refiriendo más allá de la religión, de una composición en donde la conciencia, ¿no?, nos dicta también ir más allá de lo que es el bien y el mal, sino simplemente la trascendencia. ¿A qué venimos pues a este mundo? Y bueno, como nuestro tema tiene que estar focalizado, sí, en la parte de personalidad, pero de ahí derivado a lo que podría ser esta escala valorativa de la persona, es decir, cómo se mira, cómo se evalúa y cómo se comporta, ¿no? Entonces, esta pirámide de autoestima, si ustedes se dan cuenta, tenemos como en la base el autoconocimiento, después el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto hasta llegar a la autoestima. Entonces parece mentira porque se desglosa así aunque no lo vemos. Al final podemos dar inclusive una impresión de cómo vemos a una persona de manera inmediata y podemos decir, sí, pues veo que es una persona segura, es una persona confiada, se desenvuelve adecuadamente, o podemos decir lo contrario. ¿Y esto a través de qué? Del comportamiento. Y bueno, pues la pirámide sí tiene un proceso y se va construyendo a través de las diferentes etapas del desarrollo. Decimos entonces que la primera etapa, que es la niñez, pues es una etapa muy, muy importante porque la relación con mamá e hijo, hijo y papá, ¿no?, viene siendo la estructura prácticamente de esta personalidad. Y se va generando el autoconocimiento, que no es sino hasta la primera infancia, estamos hablando de tal vez 6 años, cuando se adquiere conciencia, el niño empieza a tener conciencia y entonces su interacción también con otros le da esta posibilidad de ir conociendo, pues, por qué le desagrada una cosa, qué es lo que más le gusta. Inclusive podríamos decir que esta conciencia le da la posibilidad también de lo bueno y lo malo, ¿no?, en esta cuestión. Bueno, vamos a ir avanzando para poder conocer esta primera etapa de la pirámide de la autoestima, que es el autoconocimiento, y pues lo tenemos que ver de manera etimológica primero, ¿no? Auto, que significa propio o por uno mismo, y el sustantivo conocimiento, que es esta capacidad de comprender por medio de la razón. Entonces, nos comprendemos, nos autocomprendemos, nos autoobservamos y finalmente llegamos a esta posibilidad de autoconocimiento. Y lo digo así porque pues se sostiene que no llegamos a conocernos de manera completa, dado que las diferentes etapas precisamente del desarrollo nos exponen a diferentes circunstancias, experiencias, y esto hace que nuestra personalidad también se vaya forjando. Se va forjando sobre todo en el carácter que es la relación que yo tengo de manera social con los otros, no así del temperamento, que el temperamento pues es en su mayoría un componente genético, ¿no?, y que define precisamente parte de esta personalidad. Bien, me gusta mucho hablar del Principito, porque más allá de que, bueno, está escrito por un autor francés, nos da lo que es una filosofía de vida. Y esta frase me gustó ahora que estaba preparando el tema, y dice: si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Y entonces ahora sí, Karina,
si estás en la sala, ¿qué opinas de esta frase? A ver, ¿cómo lo interpretas? Si Karina tiene problemas de micrófono o no puede participar alguien más, simplemente abra el micrófono, indíquenos cómo ven esta frase. ¿Están de acuerdo? ¿En qué les resuena? María Elena, pues nuevamente voy a comentarte si puedes tú indicarnos. Sí, con ¿sí? mucho gusto. Ay, perdón. Ahorita, José Gerardo, vamos contigo. Adelante, María Elena. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Creo que nunca vamos a lograr juzgarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos un pero, un por qué, un cuándo, un cómo, pero sí somos capaces de juzgar a otra persona. Y yo siempre he dicho, para poder juzgar a otra persona, es necesario juzgarse a uno mismo primero para ver si está haciendo uno las cosas bien o no. ¿Por qué crees que sea más fácil juzgar a otras personas? Y mira que juzgar, ahí abajo ustedes observan que estamos colocando la frase que es formar un juicio o una opinión de otro, ¿no? Para no orientarla de otra manera. ¿Por qué crees que sea más fácil? Porque, o sea, vemos a la persona físicamente, la escuchamos, su comportamiento, su forma de hablar, y por ejemplo nosotros hablamos sin fijarnos cómo estamos hablando, que a lo mejor qué ademanes estamos haciendo o qué gestos estamos provocando cuando hablamos, de enojo, de alegría, de burla. Creo que eso es. De acuerdo. Muy bien, pues José Gerardo también tenía la manita levantada. Adelante y ahorita hacemos una conclusión. Sí, gracias. Bueno, más que nada era con respecto a, creo que no es tanto, a ver, nosotros nos juzgamos, pero como de una manera egoísta, de una manera, o sea, nada más nos juzgamos lo que queremos juzgar de nosotros, porque creo que también dentro de ese criterio que nos hacemos a nosotros mismos están cosas buenas y cosas malas. Ahora, el hecho de que nosotros criticamos a los demás, lo veo como un escape hacia eso que tenemos que hacer con nosotros mismos. O sea, pues sí, es fácil decir que ese chico es perezoso, no le gusta ir a la escuela, pero qué tal si eso también yo lo tengo, ¿no? O sea, creo que primero es trabajar en nosotros mismos para ahora sí, que de hecho ni deberíamos dar un criterio, o sea, porque pues quién somos nosotros, pero creo que es más que nada eso, el zafarnos de hacer algo que tenemos que hacer nosotros mismos para pues dejarlo a un lado y pues lo vemos fácil al hacerlo hacia los demás. Nada más hacer eso. Sí, muy bien. Bueno, pues hay dos puntos de vista, ambos, fíjense, vamos a empezar con esta parte, ambos correctos. Correctos desde, decíamos, su postura. Entonces, efectivamente, observamos mucho al otro. Y decía José Gerardo, difícilmente volteamos a vernos. Entonces, cuando estamos hablando de autoconocimiento, entra la palabra conciencia. Y la conciencia es empezar a darte cuenta de, pues esto, de quién eres, ¿no? Y muchas veces evitamos, pues porque no nos gusta observarlo, no nos gusta vernos. Sin embargo, pues tiene todo un fundamento, ¿eh? No es simplemente el querer rechazarme o no saber nada, sino porque hay una serie de situaciones que hay que trabajar. El desarrollo finalmente del autoconocimiento y hasta el autoconcepto y más allá que sería la autoestima, es un proceso y se desarrolla. Así como desarrollamos otro tipo de músculos, ¿no? Pues también se trabaja prácticamente con un esquema que nos ayuda a entendernos y a saber exactamente, pues, por qué estamos aquí. Bien,
precisamente con estas dos opiniones, podríamos decir entonces que el autoconocimiento de uno mismo es una empresa que empieza tempranamente y prosigue durante la vida. Y me encantó esta frase porque nosotros somos nuestra propia empresa. Si la tomamos con tal seriedad, con tal disposición y voluntad, vamos realmente a poder hacer un trabajo personal. Repito, no fácil, empieza a caemos en cuenta de varias situaciones, inclusive desde la niñez, efectivamente, porque hay trasfondo, pero no hay otra manera de que nosotros podamos cada vez estar mejor en la vida, sentirnos más cómodos. Y por eso dice que la seguridad de nuestra individualidad nos da salud y bienestar. Entonces, este autoconocimiento nos va a ir dando también la posibilidad, el autoconocimiento, como decía José Gerardo, lo retomo como algo interno, como esta mirada interna. Y el autoconcepto, pues la imagen de esta personalidad total, que además se va generando a través de ¿qué? De la relación con otros. Muchas veces decimos que cómo nos podemos conocer, ¿no? Cuando finalmente nos encontramos siempre afuera, en lo externo, en el exterior, nos interesa mucho lo exterior. Bueno, pues ahorita precisamente esta plática es un punto de reflexión para empezar a mirarse, para empezar a reflexionar hacia adentro. Y otra frase importante, que la humildad es ser consciente de la propia insuficiencia. Entonces, José Gerardo dice, bueno, pues nosotros también tenemos ciertas situaciones que hay que trabajar, o sea, estos rasgos negativos, y efectivamente no hay una personalidad perfecta. Y eso es lo interesante, ¿no? Que se puede desarrollar, que no somos productos concluidos, acabados, sino constantemente podemos ir evolucionando y adaptándonos también a las circunstancias que se nos van presentando durante la vida. A mí me parece que ahora esta parte de la pandemia vino a poner un parteaguas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hizo mirarnos. El hecho de estar aislados, de estar encerrados prácticamente, pues nos condujo a dos situaciones. Una, a mirarnos, y la otra, mirar al otro que tengo cerca, ¿no? Y que eso hace, pues, el volver a decir quiénes somos, ¿no? Dónde estamos parados y también quién eres. Tal vez ni siquiera ya sabíamos con quién vivíamos. ¿Por qué? Porque nuestra visión, nuestra atención estaba y está siempre en el exterior. Y ahorita lo vamos a ir trabajando. Entonces, autoconocimiento, una mirada hacia nuestro universo interno. Y este autoconocimiento, pues es la capacidad para dirigir la atención hacia uno mismo, tomar conciencia de diferentes aspectos de nuestra entidad, así como emociones, pensamientos y conductas. Entonces, si nosotros no dirigimos esta atención hacia adentro, hacia lo que realmente somos, pues entonces viene esta canción mixteca, ¿no? Que dice, somos cual hoja al viento y estamos a la deriva. Es decir, pues simplemente sobrevivimos. Y aquí lo interesante de esta charla es que caigamos en cuenta que es posible conocer nuestras pasiones, nuestros impulsos, qué creencias también tenemos que nos ayudan, qué creencias nos están obstaculizando y que esto sabemos, están en nuestro inconsciente, o también cómo es que tenemos ciertos estereotipos, ciertos esquemas que no nos permiten avanzar, porque en nuestro, digamos, pasado, pues se dieron algunas situaciones que nos obstaculizan más que hacernos crecer, o viceversa, ¿no? Si colocamos después una balanza, podríamos encontrar muchas cosas muy interesantes que no estamos colocando en el centro, porque lo doloroso
y lo que no nos gusta parecería que es lo que observamos más, ¿no? Pero dice Gerardo, y es cierto, pues en ocasiones tenemos mucha riqueza interna que simplemente hay que colocarla en la mesa, ¿no? Y bien, toda esta riqueza, esta complejidad nos va dando una imagen y aquí lo estamos enmarcando en dos bloques. El primer bloque, que es la parte cognitiva, y el segundo, que es la parte afectiva. En la cognitiva, entonces, pues, se va a derivar este autoconcepto, que es, pues, quién soy, y de ahí esta autopercepción, ¿no? En donde voy a poder inclusive darme cuenta de si hay situaciones que me permiten avanzar o quedarme ahí, ¿no? Y la parte afectiva, que sería ya la autoestima, que es esta valoración que tengo sobre mí mismo, mí misma, y que me va a ayudar también a tener una evaluación ya sea positiva o negativa. Ahora, ¿podría cambiar la autoestima? Podríamos decir que en ocasiones o en diferentes etapas de nuestra vida fue positivo y en otras fue negativo, sí, porque depende precisamente de las circunstancias, de las experiencias, de los momentos, pero siempre aunado a esta cuestión de personalidad. Si nosotros tenemos en cuenta que la personalidad, que ahorita lo vamos a checar, pero que se constituye de voluntad, que se constituye de la psique, de la parte de procesos psicológicos, de la cuestión emocional, del tema también físico, o sea, lo heredado y lo adquirido, entonces vamos a poder tener un mejor control. Si mi mamá, ¿no? Finalmente sé que tendía a la melancolía y que eso provoca que constantemente mis pensamientos sean a lo mejor no catastróficos, pero sí en el tema de no tener como mucho entusiasmo de hacer las cosas o finalmente motivación, eso se puede controlar, porque estoy conociendo que finalmente podría haber esta parte heredada, genética, que dicen que es el 60%, tampoco podríamos decir, hablando de un tema reduccionista, que hasta ahí ya no voy a poder cambiar porque genéticamente me han heredado, ¿no? Varios rasgos, pues no, o sea, en la parte del carácter que estamos forjando nuestra relación con el otro, con el tema social y cultural, y con nuestras experiencias podemos empezar a trabajar. ¿Y de qué se trata? De que si yo conozco esta parte, entonces voy a trabajar sobre eso. Voy a trabajar sobre esta posibilidad de desarrollar en mí un pensamiento más positivo, de tener constante, de cacharme, el observarme y decir, este pensamiento me está paralizando, me está obstaculizando, por lo tanto, tengo que empezar a trabajar sobre aspectos positivos. ¿Cuesta trabajo? Sí. Lo puedo desarrollar también. Y esta parte del autoconocimiento, por eso es importante. De tal manera que imagínense que tengamos que complementar estas frases en donde rápidamente háganlo sin que lo piensen, por favor, y simplemente complétenlo en un cuaderno o de manera mental, pero si dijéramos quiero, ¿qué es lo que podríamos decir? Necesito, espero, no puedo, pronto, en mi trabajo o en mi clase, tengo miedo, me gusta, yo sueño. Si alguien pudo complementarlo, felicidades, porque finalmente hay ya esta capacidad de poder encontrar un acercamiento al conocimiento, ¿no? Pero si no, quiere decir que todavía estamos pensándolo, divagando, explorando. Y eso es correcto, pero si lo estamos haciendo de manera orientada. Si tenemos ese plan para trabajar acerca de las posibles limitaciones. Entonces, el autoconcepto, perdón, no es innato, sino se va generando a partir de experiencias que vivimos y la imagen proyectada o percibida de otros.
Alguna vez un profesor me decía, la retroalimentación, ¿no? No se da, la retroalimentación se pide. Si tú quieres ver cómo te observan los demás, pide retroalimentación. Claro que ahí conlleva una parte muy interesante que es el valor para aceptar, para escuchar, para no inmediatamente reaccionar, no defendernos. Y entonces poder decir, ¿por qué me está viendo así? ¿Qué es lo que mis actitudes, mis emociones o mis comportamientos también, qué es lo que estoy proyectando que los demás observan? Y que una de dos, o no me quiero dar cuenta o ni siquiera lo he observado, ¿no? Y entonces el hecho de que los demás, y a veces decimos, ¿quién te lo va a comentar? Bueno, pues esas personas que sabemos que quieren lo mejor para nosotros. Estas personas con quien tenemos cierta confianza y sabemos que nos van a decir, pues, como dicen, la verdad, ¿no? Eso es lo que podríamos ir como construyendo en la parte, sobre todo, de lo que no queremos ver o no vemos. Entonces, el autoconcepto es dinámico y se puede modificar, por supuesto, también con datos. Y estos datos son provenientes de nuestra propia personalidad, repetimos, de las experiencias vividas o también de juicios externos, como ahorita lo estamos planteando. Entonces, la imagen que tienes de ti mismo, primero, no es heredada o genéticamente determinada, es aprendida. Y el cerebro humano sí cuenta con un sistema de procesamiento de información en donde ahí se queda almacenada un buen número de posibilidades, ¿no? Y esto me refiero a si en alguna ocasión de niño o de adolescente, porque la adolescencia es muy importante dado que ahí es donde se consolida finalmente esta parte psicológica. Y entonces en la adolescencia o la niñez pudimos haber tenido algún tema, una experiencia negativa en donde finalmente alguien pues, no tiene un concepto adecuado de nosotros y emite un juicio, ¿no? Y ese juicio lo almacenamos, lo tenemos ahí y parecería que ya es un esquema, parecería que ya es determinante. De tal manera que cuando viene una situación en donde yo tengo que salir avante, pues esa información está rondando, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajarlo y comentar. En ese momento, yo tenía ciertas circunstancias. En ese momento, no tenía los recursos, las capacidades personales. Y ahora, pues he evolucionado. Ahora tengo otros recursos que me van a permitir salir adelante. Entonces, no está determinado solo por esa experiencia. No puedo decir que yo soy así cuando en realidad lo que estoy colocando es un esquema, simplemente este estereotipo que no me permite avanzar. Entonces, estos autoesquemas de fracaso, ¿no? Pues, ¿qué hacen? Que no nos permitamos encarar retos y terminamos creyendo ese juicio que en algún momento alguien emitió. Esto es importante porque necesitamos pensar que lo que a veces estamos pues jalando, ¿no? De este inconsciente y lo hacemos verdadero, lo hacemos real, pues se instala y difícilmente podemos entonces ir adelante. Acuérdense que en el momento que ustedes quieran pueden levantar la mano o abren el micrófono y participan, ¿eh? Bien, entonces este autoconcepto se organiza también de diferentes esquemas, así nos vamos relacionando en la vida, en el esquema social, y entonces dense cuenta, tenemos roles como roles de estudiante, que ahora ustedes están también fungiendo, tenemos roles, rol de hijo, tenemos rol de novio, tenemos rol de hermano, tenemos diferentes roles. Inclusive alguien decía que en esta personalidad nos vamos adecuando a los roles. Y también tenemos actividades e intereses.
Y nuestros intereses, hay ejemplos como jugar fútbol, como me gusta el cine, ¿no? Me gusta leer, las relaciones interpersonales. Cuando soy padre, madre, hijo, también hay una relación directamente en un círculo preestablecido. Pertenezco a grupos y hablando de la parte cultural, pues estamos diciendo soy mexicano, pero también puedo decir soy universitario, soy UAMX o cualquier otra universidad, o inclusive si estoy en una facultad específica, soy médico, ¿no? O estoy integrado a la Facultad de Medicina, y nos vamos generando a través de esto una pertenencia, una afiliación que nos permite también, pues, tener este autoconcepto. Las creencias o valores es muy importante porque son principios o pautas también de comportamiento. Y esto lo estamos viendo si decimos lucho por un momento justo, ¿no? Las experiencias del pasado nos componen, por supuesto, y también las expectativas, perdón, sobre el futuro. Si se dan cuenta, pues es una totalidad, de tal manera que no, hay aspectos que también pudieran no seguir estos esquemas, que vienen siendo más hacia cuando tomamos conciencia y decimos, en un momento determinado estuve enamorado, involucré sentimientos, me sentí de esta manera, y si se dan cuenta no son esquemas como más rígidos, sino son también esquemas que nos integran, pero que componen también una totalidad de nuestra personalidad y de cómo vemos también la vida, ¿no? Entonces hay, para podernos acercar a la parte del autoconocimiento y luego el autoconcepto, hay como, pues, estos bloques. El primero, que es conocimiento y comprensión, es conocerse, ¿no? Es a través de también nuestras relaciones sociales, potenciarnos de manera personal, que es esta valoración con nosotros mismos, y de esta manera poder desarrollar ciertas capacidades, y la pertenencia, que es la adecuación o la adaptación pues, a la parte social, ¿no? ¿Para qué? Pues para ser aceptados, y eso todos sabemos que hay códigos, que hay ciertas pautas de conducta, y que todos nos vamos ajustando, que un yo sano, ¿no? Pues simplemente es una adaptación a las circunstancias. ¿A través de qué? Tal vez no de una aceptación absoluta y totalitaria, pero sí a través de encontrar, pues, los beneficios directos de manera personal y de la adecuada relación con el otro. Me parece que ahí es donde estaríamos, pues, ya diciendo que somos funcionales, ¿no? Entonces, la pregunta de quién soy yo sería la referencia en donde podría caer la parte del autoconocimiento, y que nos da entonces ya una interpretación, un juicio, ¿no? Y podemos decir, es nuestro autoconcepto, basado en, bueno, en lo que ya hemos comentado. Y claro que hay una construcción del autoconocimiento y del autoconcepto, y es a través del mirarnos hacia adentro y decir, ¿qué hay aquí, no? Pues sí, tengo cosas importantes, trascendentes, que han marcado mi vida, y también hay cosas positivas que me han hecho salir adelante, y entonces, pues, acercarnos a decir, ¿qué es esto que tengo? ¿Cuáles son mis principales atributos, habilidades? Sobre, si me dijeran, ¿no? ¿Cuál es tu marca personal? Y me voy un poquito con eso porque sé que han tomado cursos al respecto, pues es a través del autoconocimiento. Es cuando decimos qué habilidades, qué competencias, qué fortalezas tengo y cómo me estoy vendiendo a través de este autoconocimiento. ¿Cómo voy generando esta marca personal? Que sé que finalmente también es un autoconcepto, porque estoy describiéndome, ¿no? Y entonces la autopercepción, pues, es
estar mirando y observando cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo y cómo estoy también actuando. Alguien comentaba que cuando hay una coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago, entonces estamos pues conformando prácticamente nuestro estar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una combinación de elementos que nos hacen sentirnos bien. Es cuando te dicen, ¿cómo sabes que algo está bien o está mal? Cuando hay congruencia, cuando entre lo que estás pensando, diciendo y actuando se está dando de tal manera que te hace sentir cómodo. Cuando hay discrepancia entre estas partes, entonces es cuando viene pues un conflicto intrapersonal, perdón. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el tema de pienso esto, pero no lo quiero hacer. O estoy diciendo algo que no quiero pensar así, ¿no? O estoy actuando de esta manera, pero sé que no debería. Y esto, repito, pues no lo da el autoconocimiento. La otra estrategia que es muy interesante es el yo espejo. Y esto es lo que comentábamos hace un ratito, que es la interacción con otros y es simplemente pues cómo nos perciben, cómo nos ven los demás, este reflejo que cada persona deja ver a los demás, ¿no? Y a veces comentamos, hay ocasiones que dejamos ver obviamente lo que queremos que vean. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo mi imagen. Y es correcto, en el tema de la parte, por ejemplo, laboral. Lo interesante es aquello que tengo que trabajar y que sé que no abona, que sé que no me está sumando para un buen desarrollo y que ahí lo tengo. Una vez que lo identifico, sé que va a salir en algún momento, entonces hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo. Pero, bueno, este yo espejo tiene 3 elementos importantes, que es la imaginación de cómo nos perciben otras personas, la imaginación de cómo nos valoran y algún tipo de sentimiento propio, ¿no? Que se tenga como orgullo o vergüenza. Y esto me parece que es algo muy importante porque sí lo hemos todos experimentado. Lo estamos colocando ahorita con palabras, si quieren técnicas o simplemente esta redacción, pero sí lo hemos, creo que, experimentado. Y bien, sería importante identificar qué diferencia hay entre autoestima y autoconcepto. Y aquí les puse un ejemplo para que podamos ver ambos. Si estamos hablando de autoconcepto, podríamos decir, soy una mujer de 45 años, trabajo como profesora en un colegio, puedo inclusive colocar más palabras, ¿no? Tengo 2 hijos, estoy casada, me gusta pintar y viajar. Pero si ya estamos hablando de autoestima, donde hay una valoración, entonces esto podría traducirse a me siento mayor y envejecida, soy mala profesora porque siento que los niños cada vez me hacen menos caso, mala esposa porque no paramos de discutir, mi marido y yo, siento que no lo hago feliz, ni él a mí. Además, hace mucho tiempo que no pinto ni viajo porque no tengo fuerzas para nada. Así pues, la autoestima es esta valoración o aprecio que tenemos de nosotros mismos. Y si se dan cuenta, pues en el autoconcepto, finalmente en quién soy, pues ahí están los roles también, ahí están los esquemas. Y estamos en es correcto porque finalmente estamos en esta adaptación y funcionamiento. Pero el autoestima, en el tema en donde ya involucro un valor, ya sea positivo o negativo, en donde además ya hay ciertas emociones que me hacen sentir inadecuado, incómodo, infeliz, entonces ahí hay un punto importante de trabajo, en donde algo está pasando, sí, en esta autoestima, pero algo está pasando con lo que yo he hecho de mí, con cómo yo he querido verme con un ideal contra lo que realmente soy. ¿Cuál es esta discrepancia que tengo que trabajar, esta brecha? Y es algo, bueno, pues importante porque inmediatamente nos da a la luz
lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, pues esta valoración o esta autoestima, que finalmente dijimos es una autopercepción o es la percepción hasta en algún momento de otro, pues tiene un componente afectivo. ¿Por qué? Porque ya se asocia con estas emociones que hemos comentado. Y bueno, pues algo interesante que tenemos que comentar hoy en día es el tema de redes sociales. Creo que aquí hay un punto importante a razonar, dado que a veces el autoconcepto, que quiere decir dependemos de lo que piensen otros de nosotros, lo dejamos abierto de tal manera que le dejamos el control a otros, ¿no? Y esto, imagínense los likes, de si me gusta, ¿no? Está condicionando constantemente nuestro autoconcepto. Cuando estamos esperando finalmente el reforzamiento de otros y estamos queriendo subir imágenes que sabemos que son aceptables para otros, en donde nos vemos bien, en donde todo el tiempo estamos felices, todo el tiempo todo va de maravilla, ¿no? Pero también es importante razonar y decir, pues las redes sociales sí se usan a lo mejor en esta parte de difusión, de promoción, de conseguir más amistades, de tener una relación, pero no en la construcción prácticamente o no la afectación en el tema psicológico de lo que podría ser mi personalidad, mucho menos en mi autoestima. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar muy pendientes, sobre todo, pues repito, desde la adolescencia, ahora que ustedes son jóvenes adultos, pero esto mina y no hay que permitirlo. También, pues algo importante, por ejemplo, aquí es el ejercicio que les tengo para que puedan rápidamente identificar cómo es que, pues, esta valoración la podemos hacer de manera inmediata o no. Y creo que tengo unos 5 minutitos, ustedes me indican para que simplemente vaya cerrando. Pero bueno, si no sigo. Y esta escala de estas frases es como para darnos cuenta, ¿no? Siento que soy una persona valiosa al menos tanto como los demás. Si tenemos una valoración, ahí ustedes pueden decir si están en desacuerdo o muy de acuerdo. Nos va dando ya ciertos tintes de cómo nos sentimos. Y acuérdense que es percepción. Entonces, y tampoco es correcto ni tampoco es incorrecto. Es simplemente describirse así, en esta situación, en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, se coloca, bueno, ahí ustedes ven que hay cómo se puede hacer esta valoración a través de la puntuación, está abajo, no me voy a detener por el tiempo, pero se los quería dejar para que empezaran a tener un acercamiento sobre cómo podemos también calificar la autoestima a través de pequeñas preguntas que nos hacen eco, ¿no? O que no nos hacen eco. Y que con ello, pues, podemos ir acercándonos también a la parte de qué tengo que trabajar. ¿Dónde está el punto, mi talón de Aquiles, para, pues, empezar a desarrollar? Y bien, no me voy a detener aquí porque quiero finalmente que en este ejercicio para trabajar la autoconfianza, pues es muy interesante porque elige una tarea, por ejemplo, a la que te tengas que enfrentar, y ahora que ustedes están estudiando su carrera y que pronto van a tener que entrar al mundo laboral, pues bueno, se van a enfrentar a esto de la entrevista de trabajo. Vamos a colocar ese ejemplo. Y después vamos a analizar estas demandas de la situación. Esta tarea a la que tienes que enfrentar, ¿qué te demanda? Y bueno, pues vamos a poner esta balanza para que ustedes vean qué capacidades tienen y recursos contra lo que les está demandando la situación. Es importante porque es un acercamiento a darme cuenta que a lo mejor me siento sobredemandado, dado que no conozco mis capacidades y recursos. Y si esto sucede, pues tengo que empezar a trabajar cómo esas demandas, hacerles frente.
no rehuir, no quedarme con este esquema que tenía tiempo atrás, si es que por ahí se dio, sobre el que no puede, el que no soy suficiente, el que voy a fracasar, sino empezar realmente a confrontar las situaciones que se nos presentan día a día, porque así será, ¿no? La vida no es plana y constantemente va a haber estos retos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahí está, actualiza tu CV, infórmate de la empresa para saber qué hace, si es un lugar en donde quieres estar también, pues llega, planifica hacia dónde tienes que ir, quién te cita, empieza a ver cómo te vas a desarrollar. Si eres una persona introvertida y extrovertida, pues la extrovertida tendrá que ir controlando también esa situación. Repito, no hay correcto ni incorrecto, pero sí el conocernos también es empezar a controlar, ¿no? Entonces la extrovertida, pues simplemente controlar, y la introvertida, pues empezar a decir, bueno, cuáles son mis potencialidades, mis habilidades, de qué puedo hablar, cómo lo puedo hacer, y esto nos ayuda porque nos va preparando, ¿no? De tal manera que esas capacidades empiecen a subir, las demandas bajen, que yo me sienta suficientemente listo para enfrentar una situación. Entonces, cuando voy preparándome, cuando tengo posibilidad de tener un esquema diferente, pues mi bienestar, obviamente psicológico, va a estar también en calma. Dice que en este momento, pues estoy hablando de una situación de equilibrio que se necesita. Y así mis capacidades y recursos tendrán que ir subiendo y mis demandas de la situación bajando. De tal forma que hay que quitarle peso. Hay que empezar a trabajar más los recursos. Y bueno, pues efectivamente tenemos con esto pues el cierre de también decir que no genéticamente tenemos ciertas condiciones, más no es determinante. Lo demás, el trabajo que tengamos que hacer es de nosotros. El desarrollo de las habilidades, el acercarte a la parte del conocimiento de ti mismo, es una tarea de cada uno de nosotros. Con eso yo estaría cerrando. Si me gustaría hasta aquí concluir, por si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. No sé si de las compañeras y compañeros que estén viendo el Facebook habrá alguna pregunta, algún otro comentario que quisieran hacerle a la doctora. Si no, para pues no quitarle mucho su tiempo, procedemos a hacer el cierre de la misma. Nada más Bueno, agradecerle por la información, bueno, que nos dio muy nutriente para que analicemos todas estas situaciones. Gracias, maestra. Por eso le digo. Muchas gracias, María Elena. Pues no me queda más que comentarles que es una charla, efectivamente, es muy poquito tiempo y sé que esto es un tema muy importante para todos nosotros y que requiere también de un desarrollo, pero me parece que es sembrar una semillita de inquietud para que podamos pensar que no somos productos, repito, terminados, que estamos en desarrollo, que podemos desarrollar muchas capacidades y recursos para salir adelante. Y bueno, pues finalmente, si me lo permiten, hay un libro de Walter Rizzo, que es Amarse a sí mismo, quererse a sí mismo, que me parece que podría sumar también a esta charla. Muchas gracias. no, pues al contrario, doctora, por su tiempo, por darnos estos elementos que sin duda nos van a invitar a la reflexión y seguramente a nuestros compañeras y compañeras universitarias igual sucederá lo mismo. Entonces, pues sin más, no sé por ahí, compañera Vanessa o Ale, si tienes
la constancia de la doctora a la mano. Generalmente, doctora, en estos eventos o en este tipo de pláticas, la Secretaría de Extensión y Vinculación otorga un reconocimiento, una constancia, mejor dicho, como reconocimiento a su disposición, a su tiempo, a su participación, que sin duda, como usted bien lo dice, habrá de sembrar alguna semilla para verla germinar en el tiempo y entonces sí comprender realmente lo que significa estos dos conceptos que nos llevan a la autoestima, que sin duda necesitamos mucho en estos tiempos. Bien, esta constancia dice: a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a María Teresa García Rodea por su participación en la plática Autoconocimiento, Importancia, Práctica y Filosofía, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 23 de mayo de 2023, Patria, Ciencia y Trabajo, 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Está firmada por Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria, y quien por mi conducto le agradece mucho su participación y le envía un afectuoso saludo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes y espero que esta charla haya cubierto el objetivo planteado. Buenas tardes. Buenas tardes y a todos Hasta luego. Nuestras compañeras y compañeros que hoy nos hicieron favor de conectarse. Les agradezco mucho su participación y pues les deseo el mayor de los éxitos en su vida profesional y les mando un abrazo muy afectuoso con motivo del Día de las y los Estudiantes Universitarios. Muchas gracias y hasta pronto.